Hello, I'm the average casual spectator. I remember it so you don't have to. Bien, eso no salió como esperaba. En fin. Hace mucho tiempo en realidad, prometí que hablaría sobre los mal denominados animes inteligentes. Y ya que el tiempo no perdona y al parecer tampoco la memoria de un nini sin nada mejor que hacer por la vida, es momento de saldar cuentas. Pero ¿qué sería de una promesa sin el clásico condicionamiento mediato al que se someten las partes, Sí, estoy hablando de ti, así que te sientas y te terminas toda la basura que voy a decir. Bien, ¿de dónde nace esta terminología? No tengo la menor idea. Pero prestos a buscar culpables, yo señalaría la costumbre que tenemos de etiquetar las cosas como mejor nos convenga. Encasillar suele ser un ejercicio práctico a la hora de poner en orden las cosas y obtener rápidamente lo que buscamos, pero que se suele usar tan frecuentemente que caemos en múltiples errores. Cuando hablamos de animes inteligentes, no nos referimos obviamente a dibujitos vietnamitas capaces de resolver ecuaciones diferenciales. No es la inteligencia como atributo y cualidad del anime en sí, sino del espectador, quien es el que idealiza, retiene y materializa incluso lo que el anime trata de decir. No importa que lo diga superficialmente o subliminalmente, mientras se encuentre certeza en la correlación entre lo que vemos y lo que se nos intenta dar a entender, este atributo de inteligencia existe. Claro que existe solo para el espectador. Concluyendo, usar la denominación de animes inteligentes es algo soso, vacío hasta el momento en que dicho anime encuentre al público capaz de extraer sus contenidos, y por lo tanto está mal usado. Muchas gracias por ver. Oyasumi nasai, Okaki-usama. Bueno, está bien, me extenderé más, pero solo porque intento mantener mis promesas y servir de ejemplo para aquellos que se meten en acuerdos contractuales y no quieren cumplir sus partes, que recomiendo los cimientos de la confianza y el deber mutuo, los cuales sostienen la convivencia y a la sociedad misma. Solo por eso, y no porque tú me lo pidas. Back. Bueno, mejor volvamos al principio. En este bello mundo existen palabras muy pero muy usadas, sobre todo si necesitamos reforzar un mensaje pero somos muy flojos para hacerlo mediante el mensaje. Una de ellas es, lastimosamente, inteligencia. Creo que ni siquiera es necesario dar ejemplos, porque si son inteligentes, entenderán al primer minuto. Pero ya saliendo de bromas, si nos ponemos a hincar esta palabra con un palito para ver si aún sigue viva, descubriremos que abarca tanto como lo que precisamente su etimología nos quiere dar a entender. Pongámoslo así, ¿qué significa inteligencia? Una pregunta simple de formular, pero quizá no tanto de responder. Para dar una respuesta más o menos clara, tendríamos que dar un paseo por diferentes apartados que la componen, la modifican o se someten ante ella, como el conocimiento mismo. Pero no, ya establecimos que que el tiempo no perdona, así que mejor tomemos una definición popular sometida al consenso de los diccionarios. Y es la siguiente: capacidad de establecer relaciones entre los fenómenos y cosas que percibimos con los sentidos. Capacidad de conceptualización, de pensamiento abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de problemas. Bien, aunque existen muchas definiciones, la mayoría comparten lo expuesto en la anterior, y prácticamente todas dan a bien establecerla como una capacidad, algo facultativo y por lo tanto latente en el hombre, aunque no exclusivo de él. Es la actitud del individuo frente a lo que se le da a conocer lo que puede ser denominado como inteligencia. Y esto es precisamente lo que por tantos años los profesionales de la psicología han intentado evaluar, contrastar y, aunque suene burdo, medir. Durante el siglo pasado, el apogeo de maneras de evaluar y conocer los límites de esta facultad en cada persona hizo que las masas le rindiesen cierto culto a la cualificación obtenida.
Aunque los métodos variasen, no varió mucho el status quo al que se había adherido dichas pruebas. Ya a principios del siglo XX se había hecho pública una de las formas más populares de medida de inteligencia, el test estandarizado de coeficiente intelectual, que con diversas actualizaciones ha sobrevivido hasta el día de hoy. Este método fue en principio destinado a mesurar las facultades de los niños y estudiantes con respecto a sus compañeros, para averiguar si poseen alguna deficiencia o simplemente no ponían la atención necesaria en clases. Por supuesto, no se pretendía intentar abarcar todos los ámbitos que nos permite extraer el cerebro, por lo que se daba énfasis al razonamiento lógico para la resolución de ejercicios, sin necesidad de conocimientos previos. Para darle mayor validez al índice estadístico que se deseaba obtener de estos resultados, los tests variaban en dificultad y complejidad respecto a la edad del paciente, pues se necesitaba reducir la muestra solo a los estudiantes de un mismo año. Pero, ¿por qué di todo este somnífero resumen introductorio? Bueno, en primer lugar porque últimamente está de moda relacionar ámbitos académicos con monas triviales para quedar como todo un conocedor, y dado que todos lo hacen, pues obviamente yo no iba a ser menos. Y segundo porque es necesario para esclarecer la relación entre la edad y la capacidad de percibir, entender y solucionar aquello a lo que estamos expuestos constantemente. Y con esto volvemos a la pregunta original. ¿Existen los animes inteligentes? Y no me refiero a que los dibujitos deban de poseer facultades que les permitan comprender y resolver problemas, sino a aquellos que están destinados a personas que podrían ser considerados como, entre comillas, inteligentes. Entonces, vamos mal desde la pregunta. De manera literal, los animes inteligentes no existen. Está bien, no seamos tan unilaterales. ¿Qué tal si le damos otro contexto a la cuestión? E imaginamos que nos referimos al conjunto, en lugar de solo fijarnos en el abusado adjetivo que resalta frente a toda la oración. Para evocar en la audiencia una reflexión, se necesita precisamente de elementos capaces de guiarnos por la senda del enajenamiento, pues generalmente el protagonista no somos nosotros, sino un tercero con el que probablemente tengamos muy pocas cosas en común. No es cuestión de detalles, sino de composición. Si lo que queremos es encontrar series dibujadas en Corea del Sur capaces de establecer una relación compleja entre lo que nos cuenta y lo que logramos percibir, entonces quizá podamos denominarlas como inteligentes. Pero ojo, con lo de relación compleja no me refiero a que deba de ser un aquelarre de referencias aburridas o un entramado de subtramas que logren encajar en un rompecabezas imaginario al final de su emisión, sino que debe de existir coherencia entre lo que intenta dar a exponer, lo que expone y lo que finalmente se cuece en nuestras cabezas luego de la exposición. De esta manera podremos estar seguros de algo: ese anime fue construido de manera inteligente y utilizó su medio tan eficientemente que logró destacar y transmitir el mensaje principal sin mucha dificultad. Hasta ahí, todo bien, excepto porque solo hemos dado un pequeñísimo rodeo a la pregunta, y al final ni siquiera logramos responderla. Así que, aquí vamos de nuevo. ¿Existen los animes destinados a un público inteligente? No. Ninguno del que tenga conocimiento hasta el día de hoy, por dos razones. En primer lugar, porque la obra existe por sobre sus propósitos, y en segundo lugar, y creo más importante, porque no hay un público inteligente propiamente dicho. Enfaticemos en la primera parte, la audiencia objetivo de la obra. A pesar de los intentos que un autor tenga para posicionar su obra a la vista de un público específico, esto es prácticamente imposible, ya que la obra existe y ya no necesita de un autor más que para firmar el reverso y cobrar por admirarla. Mientras la obra exista en tanto obra, podrá ser encontrada por cualquier tipo de público, ya sea de manera intencionada o no. Aún más en estos tiempos, dada la buena gracia de la gloriosa globalización Master Race. Es como ir al museo. Allí podemos encontrar figuras y artesanías de culturas que puede que ya no existan,
talladas con tal de reverenciar a alguna falsa deidad, pero que para nosotros eso poco o nada importe, pues solo recibimos mediante la vista lo que es, y no la intención de lo que pudo haber sido. Si coincidentemente estas figuras nos evocan aquel fervor religioso con el que fue tallado y comprendemos su propósito, entonces creo que coincidiremos en decir que fue inteligentemente diseñada y manufacturada. Pero, ¿eso hace de nosotros personas listas? ¿O quizá resolver el enigma de la historia a pesar de que la obra en sí nos dé a entender otra cosa es lo que nos eleva mentalmente? Mejor volvamos al museo. Digamos que no fuiste allí por placer, sino por obligación. Das algunas vueltas y miras algunas exposiciones solo por el compromiso, nada te llama la atención en particular, y terminas con ganas de salir de allí lo más pronto posible para volver a casita y encerrarte a ver dibujos en ropa ligera. Las obras estaban ahí, fueron encontradas por ti, y fueron rechazadas por tu falta de interés. El autor no las hizo para ti, pero aún así las viste. ¿Esto hace de la obra inferior? ¿O te hace a ti míope para apreciar figuras del año de la pera? Una pregunta para los estudiosos de la estética, pero por el momento solo nos basta con confirmar la independencia de la obra frente a su propósito y frente a su autor. Aún con todo esto solo puedo decir que no existen los dibujitos chinos destinados a intelectuales, y eso se debe a la segunda razón. No existe ningún público inteligente para las monas chinas. Verán, al igual que con el test de cociente intelectual, lo que se busca en la audiencia es sectorizarla para poder incursionar con éxito en la hazaña de vender figuras, videojuegos o con mayor suerte, Blu-rays. Muy pocas veces uno encuentra monas o arte en general que quiera voluntariamente ampliar su espectro, pues suelen ser una apuesta con pendiente al fracaso, ya que existen otras opciones para cada sector que son mucho más atrayentes y que terminan opacando a las ambiciones de las demás. La explosión demográfica ha hecho necesario dividir a la audiencia lo mejor posible, con tal de maximizar las vistas y la retención de espectadores y minimizar las pérdidas de incursión, producción y venta que se pueda generar. Puede ser sexo, edad, tendencias, posición económica, lugar de residencia y tantos factores como los que veas convenientes para concentrar tu mercado y generar ingresos. Lo más común es dividirlo según las categorías de sexo y edad. De allí los famosos géneros demográficos tales como shounen, shoujo, seinen, yosei y kodomo. Cada uno enfocado en un rango de edad e incluso en un sexo predeterminado. Se hace así porque antes de ser material artístico, las monas son un negocio, uno que quiere reencontrarse con su cómodo público y sobrevivir. Claro que no es solo por dinero. Quiero pensar que cada autor busca la inmortalidad de sus obras mediante la demarcación de un territorio propio que es capaz de trascender al tiempo. Pero bueno, a lo que vamos es que esta sectorización afecta también al propósito, y consecuentemente al contenido. ¿Puede Serial Experiments Line encontrar su auge en niños de 6 a 12 años? ¿Puede Monster encontrar su nicho emitiéndose los martes a las 11 de la mañana? Claro que en estos tiempos las barreras de acceso a la información ya no son un limitante, y mientras más edad tenga el espectador, más conocimiento y libertad de elección podrá ejercer a la hora de cambiar de canal o de buscar una emisión perdida, formando una nueva audiencia imprevista con ganas de sacrificar su sano instinto del ahorro en pos de adquirir bonitos pedazos de plástico decorativo. Como deseo una de esas. De cualquier manera, las animaciones mencionadas no tienen lugar en ciertos espacios, por lo que, limitando su público a un rango de edad y definiendo horarios accesibles para los mismos, socavan la idea de inteligencia que se le quiere atribuir al producto. ¿Es tonto un niño por no poder entender el arbitrario final de Evangelion? Como se podrán dar cuenta, este tipo de preguntas son de doble filo, ya que la obra existe, puede ser vista e incluso asimilada satisfactoriamente por cualquier tipo de público, incluyendo niños. Pero que sea accesible no quiere decir que el propósito sea que el niño lo viese y lo comprenda. Eso solo fue casualidad, incluso un error colateral. Lo que se esperaba era una audiencia específica que se atribuyese la identidad provista por el producto, y que esto le motive a consumir más. Los intereses varían según la edad, y la posibilidad de adquirir merchandising también lo hace.
al igual que la capacidad de razonar y apreciar lo que se nos muestra. No hay animes fabricados para el público inteligente, pues lo único que se busca es un nicho capaz de extraer el material visual y gastar unas monedas si hace falta. Aunque existan monitas algo extravagantes a la hora de exponer sus tramas y enredarse en la línea argumental que posteriormente desatarán, esto no las hace exclusivas para personas de alto IQ, ni siquiera las hace destinadas a las mismas. Afirmar que tal sector existe es también afirmar que existen animes para el resto, o incluso más, que existan animes para tontos. Y sí, no voy a negar que últimamente la industria se ha dado cuenta de por dónde va la marea, y ha florecido la producción comfy de monitas para pasar el rato y echarnos unas risas o una lágrima fácil. Pero eso no quiere decir que los directores ya usen separadores en sus libretas para ver qué día toca supervisar el anime de alto calibre y qué día toca el anime para la plebe. Sin embargo, ¿qué pasa con esas series complejas? ¿Es que todo es tan homogéneo? Lo cierto es que no, repito. Sí se dan sectorizaciones de público, pero poco, por no decir nada, tienen que ver con que éstas sean para genios. Las series complejas se dan obviamente en un marco delimitado de edad, y aunque las Kodomos quieran incluir de vez en cuando guiños o capítulos enteros que solo los padres puedan entender, esto no quiere decir que salten de su audiencia olímpicamente. La inteligencia no es estática. Se desarrolla a lo largo del tiempo, y aunque se haya relacionado a la apreciación artística y al juicio estético como síntomas favorables de personas con tendencia a poseer facultades de aprendizaje y resolución de problemas, esto no quiere decir que ver ciertos dibujitos chinos también sean síntomas de lo mismo. La adquisición del conocimiento que vemos en las monas y su correspondencia lógica con lo que se nos estaba intentando mostrar, y que esto sirva para la reflexión del espectador frente a sus conocimientos pasados, sí que es indicio de inteligencia. Y no por ello es exclusivo de tramas difíciles y exposición bombástica. Etiquetas como el de animes inteligentes son una proposición errada y que muchas personas utilizan sin siquiera medir en ello. No existen los animes inteligentes, tampoco los animes para personas inteligentes. La demografía a la que una animación está destinada en sí misma puede sustentar este hecho. Un anime complicado que incluso es necesario ser visto un par de veces, no está predispuesta para un selecto grupo de personas por el hecho de usar simbolismos o complicarse a sí misma. Ahora bien, lo que sí comparto es el hecho de que se puedan catalogar animes, si estos están construidos inteligentemente. Y recuerden, si su foto de perfil es de monito chino, entonces su opinión no cuenta.